Qué bueno que siguen con nosotros en el repaso y nos honramos en recibir a nuestro queridísimo economista, don Juan Ramón Mejía, quien también es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, con quien vamos a repasar algunos temas de economía que siempre son necesarios tomar en consideración. Así que bienvenido nuevamente al repaso. Encantado, Israel, la verdad, siempre honrado de estar contigo y con toda la teleaudiencia. Qué bueno. Ya se aprobó el plan anticrisis del gobierno y a mí me gustaría saber qué tanto podrá reducir el déficit presupuestario, que sabemos que es altísimo, lo que se va a recaudar con este plan anticrisis. Bueno, lo primero que yo tengo que decir del plan anticrisis es poner plan anticrisis. Es contraproducente el nombre porque realmente si tú analizas en qué consiste el choque petrolero, en qué consiste el choque de los fertilizantes, cuál es el efecto a las poblaciones, a los países importadores de hidrocarburos. El efecto es básicamente un efecto inflacionario. ¿Y qué otro país del mundo tú has escuchado que se le ocurrió que en un proceso de importación de inflación van a traer un nuevo elemento que genera más inflación? ¿Qué otro país del mundo se le ocurrió ese insólito, ese acto de improvisación de este gobierno? A ningún otro. A ningún otro país se le ocurre que en un proceso que el problema es la inflación y lo que hay que combatir es la inflación, vamos a traer a la mesa un elemento que lo que genera es más inflación. Sin duda, nosotros estamos muy apenados de que se le llame plan anticrisis. Y en términos de lo que puede representar en términos de recaudo, lo que sí va a recaudar mucho por ahora es si mantienen congelados los precios de los combustibles, porque ya estamos hablando de unos niveles de precio del barril de petróleo casi iguales a los de antes de la crisis. Estamos hablando de $70 el barril en el día de hoy, pero por ahí andaban los precios cuando comenzó esta crisis. Sin embargo, aquí no hemos visto que bajen los precios, sino que prometieron congelarlo por varios meses. Si congelan por varios meses, pues estoy seguro que le va a ir muy bien en cuanto al recaudo. Nosotros seguimos teniendo como país un déficit, eso no podemos tapar el sol con un dedo. Son 220 mil millones. 220 mil millones aproximadamente, que está cerca de un 3% del PIB. Realmente eso no podemos tapar el sol con un dedo, pero yo soy secretario de Estrategia Nacional de Desarrollo de la Fuerza del Pueblo, titular de esa secretaría, y obviamente soy defensor del respeto a las leyes. La ley 0112 es una ley que se hizo por mandato constitucional que mandó a que se hiciera un pacto fiscal, un pacto para formar esa ley, que esa ley fuera fruto de un consenso y todas las fuerzas públicas, fuerzas económicas, partidos políticos, todo el mundo en el 2011 se puso de acuerdo y elaboraron la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y esa ley se promulgó unánimemente en el Congreso, pero tenía que ser votada porque es una ley orgánica, tenía que ser votada por lo menos por 2/3 partes, y esa ley lo que manda es un pacto fiscal. ¿Por qué este gobierno huye de hablar de un pacto fiscal y ha sometido 2 reformas tributarias no fiscales? Cuando me refiero a tributarias es porque solamente ataña a los tributos que cobra el gobierno, no así al uso de los tributos que cobra el gobierno, al gasto público, a la calidad del gasto público. Porque lo importante no es si estamos tomando muchos préstamos o si estamos cobrando muchos impuestos. Lo importante es qué país estamos construyendo con esos recursos. Pero el gobierno, antes de este plan, ha tomado algunas decisiones relacionadas con mejorar la calidad del gasto. Han hablado de
algunas reducciones sí, en sí. dispendio, actividades. Entonces, Han hablado, han hablado. cuestiona su cumplimiento. Sí, totalmente. Cuestiono su cumplimiento, como ellos mismos dicen, o sea, ellos están buscando una suma de dinero que ellos prometieron que le iban a generar en ahorro y no la generaron en ahorro. No hicieron lo que tenían que hacer para reducir ese gasto. Y ese gasto no es solamente dispendio, no se trata de dispendio. Mira, a mí el ejemplo que más me gusta es el gasto de publicidad, que a ustedes todos los medios les gusta, porque le llega algo, algo llega a cada uno de los medios. Yo no lo voy a poner en entredicho. Gasten los 12.000 millones, que 12.000 millones, para que todo el mundo entienda, es más que el presupuesto de la Cámara de Diputados, es más que el presupuesto de la Cámara de Senadores, es más que el presupuesto de la Procuraduría de la República Dominicana y es similar, alguito menos, que el presupuesto de la justicia dominicana, para que se entienda que son 12.000 millones, porque después de los 20 y pico de Senasa, ya cualquiera cree que 12.000 no es nada, y sí es mucho dinero. Entonces, ese dinero, imagínese usted que nosotros lo invirtamos en no violencia de género, no tire basura, no respete las leyes de tránsito, mande a sus hijos a la escuela, respete a sus vecinos, no toque a una menor, que eduquemos a este país, porque Suberví sale en un medio diciendo la causa de las inundaciones son la mala educación de los ciudadanos. Pero ¿quién está llamado a generar educación? Siga gastando esos 12.000 millones, que yo no estoy de acuerdo con que lo gaste, pero si lo va a seguir gastando, si usted quiere ayudar a los medios de comunicación con ese dinero, que por lo menos eso genere un beneficio para la sociedad en cuanto a la educación, la violencia, la basura, el medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Sin dudas, el gobierno no ha hecho y no quiere hablar de un pacto fiscal, porque hablar de un pacto fiscal significa hablar del gasto público. Y ellos no quieren variar su política de gastos corrientes exclusivamente, con una reducción continua del de la inversión de capital, que ya anda alrededor, en este año, lo ejecutado anda alrededor de un 9%, en vez de un 12%, que era la cifra más crítica de la historia. Ahora, en lo que va de año, han ejecutado un 9%. ¿Quién invirtió ese 12%? Ese 12 que dice usted que fue la más crítica. De este gobierno, ellos tienen un promedio de inversión del 12% del presupuesto en inversión de capital, que es la más baja de la historia. Aquí históricamente hemos hablado del 18 al 20%, y ellos lo bajaron a un 12%, pero en lo que va de este año, en los primeros 3 meses estuvieron en un 8, subieron un poquito, pero realmente hay una baja inversión. Y la gente me dirá, bueno, pero ¿qué tú quieres que hagan? ¿Metro, carretera? Y yo les voy a decir, miren, cuando usted hace un camino vecinal, fincas que no estaban siendo productivas, de repente comienzan a ser productivas. De repente se hace un proyecto de energía eólica, un proyecto de energía solar, un proyecto ecoturístico, o se siembra una finca porque se hizo un camino vecinal, porque sencillamente hay accesibilidad a ese sitio. Pero si usted hace una carretera del Coral hacia Bávaro, Punta Cana, usted ve cómo durante N número de años se genera una inversión internacional y privada en esa región, porque ya hay accesibilidad. Igualmente, si hace una carretera a Samaná, ve como Terrenas se catapulta y comienza a haber mucha inversión. Igualmente, si el metro de los Alcarrizos, usted lo termina en un tiempo razonable, inmediatamente usted lo termina, el apetito por vivir en los Alcarrizos aumenta, y el ingeniero que estaba pensando dónde comprar puede comprar un solarcito para hacer unos apartamentos en los Alcarrizos, y eso genera dinamismo económico, crecimiento económico, y eso es lo que falta, eso es lo que genera la inversión de capital del Estado. Por eso el Estado está haciendo en Pedernales obras que yo pude corroborar hace un mes que estuve por allá,
que están semi-paralizadas realmente. Pero ¿cuál es? ¿La de Cabo Rojo? La de Cabo Rojo específicamente. Yo fui hace 2 años. Yo voy a un hotel que hace un nado de aguas abiertas. Yo soy nadador de aguas abiertas. Y fui hace 2 años y la verdad que me quedé asombrado de la gran inversión que estaba haciendo el Estado. Sin embargo, fui hace un mes y encontré que las vías que estaba generando rectas para que no hayan tantas curvas, que habían tirado caliche y eso, el caliche tiene grama, le ha salido hierba. Y eso es una inversión improductiva y probablemente ese material haya que removerlo y poner otro material, aumenta el costo de la obra. Es una inversión improductiva porque ya se gastó un dinero y ahora mismo no se está utilizando, no está generando usufructo. Y en Cabo Rojo, si vas, hay gente trabajando, no voy a decir que no es de gente trabajando, pero la magnitud de la obra no se corresponde con la poquita gente que están trabajando. Bueno, recientemente, una información que vimos esta semana es que reporta el Banco Central que la economía dominicana creció 4.7% solamente en el pasado mes de mayo. ¿En la Fuerza del Pueblo corroboran estos números o entienden que ahí hay alguna distorsión de la realidad económica durante el mes pasado? No, nosotros en la Fuerza del Pueblo consideramos que las cifras que da el Banco Central pudieran tener errores, pero no hay una mala fe. El Banco Central juega, sí, y es correcto, porque la percepción genera que un país se desarrolle o no. Juega con las cifras que son negativas, esas no salen en primera plana. Pero eso es natural. Es normal, claro. Incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando hace una proyección, cuando viene a un país, pues obviamente su misión no es venir a decir que va todo mal, porque eso va a generar un problema. No. Se detiene la inversión, claro, se detiene el crecimiento. Tiene que decir, las cosas van bien, pero podrían mejorar, sí, y siempre hay letras chiquitas. Nosotros creemos que sí, que el Banco Central ha tenido acierto en eso y que el país, muy por encima de mis pronósticos, yo entendía que no íbamos a estar creciendo esa cifra, tengo que decirlo. ¿Era pesimista? Sí, todavía sigo siendo pesimista. Fíjate qué pasa. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Sí. Porque República Dominicana juega en el mundo y los números que más crecen, si tú lo buscas, principalmente, las exportaciones han crecido desde el año pasado muchísimo, pero catapultada principalmente por el precio del oro, que es uno de los renglones que nosotros más exportamos. Si tú analizas el turismo en República Dominicana, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué católico, qué evangélico cristiano no quería ir a Jerusalén en Semana Santa? En el mundo. Difícil. Todos tenían vacaciones y probablemente tenían reservas en Jerusalén, pero había una guerra. No fueron. Entonces, en el abanico de ofertas que había en el mundo, escogieron otro sitio para ir. Eso catapultó el turismo en otro sitio. Yo estuve ahora en diciembre en Dubái, en un evento de aguas abiertas también, y realmente en Dubái, donde no hay playa, es porque echaron cemento, porque todo es arena en Dubái, y tiene un turismo importantísimo. También ese turismo se vio deprimido y ese turismo buscó otros destinos. Yo no le voy a decir que toda la que iba para Jerusalén o todo el que iba para Dubái vino a República Dominicana. No es así, estaría mintiéndole. Muchos suspendieron, otros se fueron a otros destinos, pero alguna parte nos llegó a nosotros. Y eso genera crecimiento. Y la otra renglón que está creciendo significativamente son las remesas de los Estados Unidos. Sin duda, que hay que prepararse para que en los años ese renglón vaya disminuyendo, porque se va rompiendo el vínculo de la primera generación con el país. Sí, se va rompiendo el vínculo, uno, y dos, la migración está siendo un poquito más controlada. También. Entonces no hay nuevos vínculos.
y eso puede generar se cayó la que vuelta. se desacelere. Exacto, se cayó esa vuelta. Entonces, eso puede generar que se desacelere, pero sin dudas es un renglón importantísimo y nosotros podemos promover que esas remesas no solo sean en ayuda, sino que hagan inversiones inmobiliarias en la República Dominicana, etcétera, como segunda patria. O sea que todavía yo creo que es importante. Pero en los motores internos, el único motor que se dinamizó gracias a un llamado de algunos ingenieros que públicamente dijeron que los permisos no estaban caminando en República Dominicana, sí. Eso generó un cambio en el Ministerio de Vivienda y eso generó que se dinamizaran y eso tuvo un rebote. Se pusieron la pila, eso hay que reconocerlo. El año pasado tuvieron decrecimiento y el sector de construcción está creciendo cifras dobles este año. O sea que gracias a Dios se nota que ahí había un constreñimiento y se abrieron las compuertas y ha arrancado nuevamente la construcción, gracias a Dios. Pero por encima de mis expectativas, realmente en el fondo de mi corazón yo no pensé que podíamos crecer esa cifra y han salido muy bien, estamos creciendo muy bien. Ojalá el entorno internacional nos siga motorizando el país porque los motores internos no están tan encendidos y más con este proceso inflacionario agravado con una situación internacional complicada. Complicada, pero agravada. Bueno, complicada entre paréntesis, porque estamos hablando de un petróleo a los precios de antes de la guerra. O sea, ha bajado el petróleo, sin dudas. Se pueden normalizar las cosas más rápido de la cuenta. ¿A cuánto pudiera ascender el colchón financiero que le dé esa reducción al gobierno? Bueno, tú dices lo de... con la reducción de los precios del petróleo. Wow, ahí estamos hablando... Lo que pasa es que esa formulita nada más Hito la conoce. Y yo me quedé esperando que nos dieran las acciones a todos, porque decían que usted es dueño de la refinería y no lo sabe. Yo me quedé esperando las acciones, que me las mandaran, pero amén, no pasó. Pero esa formulita... en la UAS hicieron un estudio y salió publicado en estos días, donde decía que en este momento todavía no había ningún subsidio, que eso es una narrativa del gobierno. Eso no lo dije yo, eso lo dijo en la UAS. ¿Por qué? Bueno, el petróleo ya no está tan alto. Segundo, el otro componente que incide en ese precio de los combustibles es el dólar. Y el dólar bajó. Significativamente ha bajado. Entonces, esos dos factores están bajitos y a nosotros lo que nos han hecho es subirnos muchísimo la gasolina. Sin dudas, eso va a generar un colchón muy por encima de lo que ellos tenían y los otros impuestos que están cargando, principalmente el de la transferencia, que es un impuesto en cascada. ¿A qué me refiero con un impuesto en cascada? Fíjese, si usted va a sembrar arroz, el día que usted manda arar, hace una transferencia y paga un impuesto. El día que el peón viene a sembrar, paga un impuesto. El día que abona, paga un impuesto. El día que echa fertilizante, fumiga, paga un impuesto. El día que cosecha, paga un impuesto. El día que le van a comprar, el que le compra, paga un impuesto. El que viaja al mercado, vuelve y paga un impuesto, porque es en cascada. Es cada vez que hay un movimiento bancario. Y vuelve al supermercado, el supermercado vuelve y paga un impuesto y al final el cliente tiene que pagar todos esos costos y vuelve y paga un impuesto cuando compra el artículo. Es un impuesto en cascada. Fíjate que el ITEVIS en todos los países del mundo se llama impuesto al valor agregado. Este no, este impuesto otra vez no es al valor agregado. Entonces es un impuesto que genera sin duda inflación y se utiliza en casos extremos en los países del mundo. Hablemos un poco de política ya en la recta final y quisiera saber usted como miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, ¿qué ha estado pasando en el interior del partido? Porque ha llamado la atención, sobre todo en redes sociales y en los corrillos políticos, la cantidad de renuncias que se han estado viendo. Fíjate, sin dudas en los partidos políticos lo que vemos somos seres humanos. Hay celos, hay competencias, pero en especial cuando la vocación de poder de un partido se acrecenta tanto como se ha acrecentado la fuerza del pueblo. Antes se peleaba
por ser presidente de un municipio, de un distrito municipal, ahora no se pelean, ahora se matan, porque creen, entienden que ser el titular en un partido que a todas luces va a manejar la cosa pública a partir del 2028, las luchas se hacen más fuertes. Y no solo eso, es verdad que hay renuncias, pero si renunciaron 10, seguro que fue parte de que juramentamos 1000. Entonces, esos 10 lo hacen sonar porque a la fuerza del pueblo es la mata de los mangos maduros, hay que tirarle las piedras, pero hemos juramentado cientos de miles de PRMistas, de PLDistas y de otros partidos. Y eso, cuando llegan esa gente que tenían un rango en el otro partido, nosotros nos comprometemos en la juramentación que le vamos a dar el mismo rango en nuestro partido. Ah, pero van a desplazar al interno que está trabajando. Genera ese celo, no lo desplazamos, porque si usted estaba en la dirección central, pues usted entra a la dirección central, pero no es que llega como presidente de la... Okay. Ahora, si usted y yo competimos en Valverde para ser alcalde y usted me pasó el rolo con la fuerza del Estado y hoy se juramenta en mi partido, yo lo odio. Pero y claro, si usted era de Danilo y me maltrató cuando yo dije que era de Leonel y hoy lo aceptan con bombos y platillos y le dan un rango. Y le dan un rango, yo me molesto. Entonces, los compañeros de la Fuerza del Pueblo tenemos que entender que sumando es que se gana y que tenemos que todos llevarnos bien, aceptar a los que vienen, porque sin dudas van a seguir viniendo, y hay que saber que el presidente Fernández y toda la dirección política del partido sabe quiénes fuimos los primeros que nos tiramos a este partido, a formar este partido, a fundar este partido y a hacer crecer y llevarlo hasta donde está. Eso no le quepa la menor duda a ninguno de los compañeros. Pero sin dudas, siempre va a haber algunas diferencias, siempre va a haber alguna cosa, especialmente en un partido que huele a poder como la Fuerza del Pueblo. Bueno, don Juan Ramón Mejía, economista y miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Y ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso.